Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias a las 8:45. Mucha información que comentarle en este día jueves 18 de diciembre del año 2014. Sobre todo porque hay información que se genera desde la Corte de Constitucionalidad en relación al histórico juicio por genocidio contra José Efraín Ríos Montt, porque el 2015 iniciará cargado con este tema. A continuación, otros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Y ya se lo comentaba, en firme queda el juicio a José Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio. La Corte de Constitucionalidad resuelve retomar el caso en la fase de debate. La defensa del general retirado considera injusta la resolución de la Corte y dice estar lista para el inicio del debate. En otros temas, pruebas de polígrafo establecen que autoridades del Hospital Federico Mora sabían de los vejámenes contra los enfermos. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Damos inicio a la información en Noticias a las 8:45. La Corte de Constitucionalidad resolvió hoy que el juicio por genocidio contra José Efraín Ríos Montt se mantiene en firme. Este se reanudará a inicios de enero del próximo año. Queda en firme el inicio de juicio al ex general José Efraín Ríos Montt y al ex jefe de la G2, José Rodríguez Sánchez, debido a que por unanimidad la Corte de Constitucionalidad resolvió dejar sin efecto la resolución de la juez Carol Patricia Flores, que retrocedería el proceso penal contra el general retirado Efraín Ríos Montt a noviembre del 2011. Lo que hace la Corte es restablecer, al haber dejado sin efecto la resolución de la juez de mayor riesgo A, deja con efecto todo lo que actuó en su momento el juez de mayor riesgo, que era lo que ella había anulado en su resolución, cuestionada por medio de los recursos de reposición que plantearon las partes. Según Guzmán, la jueza Carol Patricia tiene un plazo de 5 días para dictar una nueva resolución en reposición de la resolución que declaró sin lugar de 2 recursos que buscaba retroceder el proceso judicial de Ríos Montt. La resolución deja en firme el nuevo juicio contra el ex jefe del Estado, programado para el próximo 5 de enero por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, y al ex jefe de la G2, quien se encuentra con arresto domiciliario tras pagar una fianza de $500,000 de quetzales. Y la defensa de José Efraín Ríos Montt calificó la resolución de la Corte de Constitucionalidad como una resolución injusta, pero aseguró que está listo el general Ríos Montt y su defensa para enfrentar el debate en enero próximo. La resolución de la Corte de Constitucionalidad de repetir el juicio a José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de Estado y exdirector de inteligencia, la defensa considera injusta la decisión de los letrados y lo que les preocupa es la salud del general. Lo consideramos injusto esta resolución, injusto un nuevo debate, pero estamos preparados para enfrentar un nuevo juicio. Lo que sí nos preocupa, obviamente, es la salud de nuestro patrocinado, el general José Efraín Ríos Montt, pues obviamente una persona que se encuentra por dictamen médico y también confirmado por el INASIF en reposo absoluto, obviamente no puede comparecer a un debate, está enfermo. Y obviamente el artículo 93 de la Constitución Política de la República de Guatemala es una garantía a la salud. Y obviamente el artículo 2 de la Constitución misma establece el derecho a la vida. ¿Y qué es más equilibrante? ¿Proteger la vida o aplicar la justicia? Sin embargo, el abogado señaló que están preparados para plantear una nueva defensa en el caso el próximo 5 de enero del 2015, cuando comience por segunda ocasión el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. Nos estamos preparando definitivamente para poder plantear lo que de conformidad a derecho nos permite la propia ley y obviamente
estamos preparados para enfrentar el nuevo juicio. Cambiamos ahora de tema. La tarde de este jueves, 2 sismos fueron sensibles en el suroccidente guatemalteco. Según el INSIBUME, el epicentro de 2 sismos se registró en el estado de Chiapas, en el sur de México. El primero fue a las 15:58 horas, con una magnitud de 4.3 grados en la escala de Richter, a 279 kilómetros de esta ciudad capital de Guatemala. El segundo se reportó a las 16 horas con 12 minutos, con una magnitud de 4.8 grados en la escala de Richter, a 322 kilómetros también de esta ciudad capital de Guatemala. Ambos con epicentro en el estado de Chiapas, en el sur mexicano. El momento de una primera pausa. Al volver, más información. Estamos de vuelta en Noticias a las 8:45. Se han dado a conocer ya los primeros resultados de las pruebas de polígrafo que se le pasaron a las autoridades del Hospital Psiquiátrico Federico Mora. Según la cartera de Salud Pública, las autoridades de este centro hospitalario tenían conocimiento de los vejámenes hacia los pacientes. Luego del escándalo que reveló los abusos y maltrato a pacientes del Hospital Mental Federico Mora, se estableció la práctica de pruebas poligráficas para todo el personal del hospital. El ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, aseguró que las pruebas revelaron que algunos funcionarios están involucrados en los abusos a pacientes. Como resultado de los ejercicios del polígrafo, un grupo de funcionarios, pues lamentablemente se descubre que tienen conocimiento o alguna participación en abusos físicos contra la dignidad de algunos pacientes. El dirigente de la cartera aseguró que se tomarán las medidas correspondientes y se iniciará un proceso de investigación contra los involucrados. La Corte de Constitucionalidad otorgó amparo a la Asociación de Desarrollo Lácteo, ASODEL. Un amparo provisional fue el que otorgó la Corte de Constitucionalidad a esta asociación, con la cual se deja en suspenso el registro sanitario de Nutrileche, un sustituto lácteo cuyo etiquetado induce a error y engaño al consumidor y que contraviene el Reglamento Técnico Centroamericano del uso de términos lecheros. Con dicho amparo provisional, el producto debe ser retirado de forma inmediata del mercado, ya que no cuenta con los permisos que la ley guatemalteca estipula para su comercialización. Entre otras cosas, las etiquetas de un sustituto lácteo como Nutrileche no pueden contener elementos que hagan pensar a los consumidores que están comprando un producto 100% lácteo, pues esto es considerado publicidad engañosa. En otras informaciones, el Estado guatemalteco ha sido condenado por el femicidio de una menor de 13 años acontecido hace una década. En la fotografía aparece María Isabel Vélez, de 15 años. En 2001 la pequeña María Isabel salió de su trabajo, un local donde vendían zapatos ubicado en la Sexta Avenida entre 11 y 12 calle de la zona 1, y no volvió más a su hogar. Su cuerpo fue hallado sin vida y con señales de violencia en un sector de Misco. Hoy, 13 años después, los familiares esperan justicia. Apareció el cadáver en Ciudad San Cristóbal el 18 de diciembre de 2001, un terreno baldío, casi al final de Ciudad San Cristóbal. La violaron, le metieron cuchilladas en la cabeza, la ahorcaron, le fracturaron su cráneo, le metieron cuchilladas debajo del pecho, las uñas volteadas, le quebraron el fémur, en fin, sobre todo las fracturas acá con cuchillo y la ahorcaron también. No se supera, para mí no se supera, eso es lo peor que le puede pasar a uno de madre. Para mí es como que fue ayer, yo llevo 13 años de lucha, pero gracias a Dios hay una sentencia en contra del Estado y es una brecha que se abre, ¿verdad? Lamentablemente en Guatemala siguen matando personas. Por este asesinato, el Estado de Guatemala fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
por no haber protegido la vida de la pequeña. Estamos a la espera de que se cumpla el primer plazo para el cumplimiento de estas recomendaciones y de esta sentencia que hace la Corte al Estado de Guatemala, donde se deberá pedir en primera instancia una disculpa pública, no solo por el caso del asesinato de María Isabel, sino por lo que ha ocurrido con muchos femicidios, asesinatos y homicidios de mujeres. En enero se vence el plazo para que el Estado se pronuncie sobre este caso, que hasta la fecha continúa impune. Pasamos ahora a información internacional. El presidente de Italia, de 89 años de edad, ha anunciado el día de hoy que dejará el cargo en el 2015. El presidente italiano Giorgio Napolitano, que ayudó a garantizar la estabilidad política durante el periodo de mayor agitación, aceptó de mala gana un segundo mandato en la presidencia en 2013 a pesar de su edad, aunque afirmó desde un primer momento que no cumpliría los 7 años de presidencia. La prossima fine di questo anno 2014 e l'imminente conclusione del mio mandato presidenziale inevitabilmente ci portano a svolgere alcune considerazioni sul periodo complesso e travagliato che stanno attraversando l'Italia, l'Europa e il mondo. Italia elige a su presidente mediante una serie de votaciones en el Parlamento que suelen poner de manifiesto la popularidad del gobierno, ya que las primeras 3 votaciones requieren una mayoría parlamentaria de 2/3. L'Italia al momento in cui dovrà fare i conti con la sostituzione del Presidente della Repubblica non avrà alcun tipo di problema, perché credo che il Parlamento abbia imparato la lezione dell'aprile del 2013. Io sono assolutamente convinto che il Parlamento italiano riuscirà a fare quello che deve fare nei tempi stabiliti. Tras la dimisión de Silvio Berlusconi como primer ministro, Napolitano eligió a Mario Monti para ocupar su puesto y le encargó la formación de un gobierno tecnócrata que resolviera los problemas económicos de Italia. Es momento ahora de conocer las temperaturas que regirán para la siguiente jornada de día viernes. Estamos de regreso acá a las 8:45 en este segmento de entrevistas. Soy Kike Godoy, nuevamente reintegrado los días jueves con Claudia Méndez Arriaza. ¿Cuánto tiempo pasó sin que estuviéramos nosotros juntos acá en esta mesa? Pero no estábamos de vacaciones, estábamos en otros menesteres, pero bueno. Hay que decir, yo me voy de vacaciones y usted se va también. Estamos de regreso acá con ustedes. Hoy vamos a compartir acerca de un tema que fue polémica durante muchísimos meses mientras estuvo gestando el juicio. Hoy vamos a hablar acerca de que la Corte de Constitucionalidad ordena repetir el juicio contra no solo Efraín Ríos Montt, pero también el general Rodríguez, y nos acompañan hoy Orlando López, que es fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, y Neri Rodenas de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Bienvenidos a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí, y yo quiero hacer un recorrido rápido por prácticamente unos 18 meses serán. Mayo del 2013, la Corte de Constitucionalidad considera que ese juicio debe repetirse. A partir de entonces, para esta fecha, transcurren aproximadamente 18 meses y finalmente se libera el último de los recursos, que indica que el 5 de enero está abierta la plaza para empezar ese juicio. Pero, ¿cuáles son las expectativas de la Fiscalía? ¿Empieza o no? ¿Hay algo que pueda detenerlo todavía? Es el lunes 5 de enero cuando empieza y arranca un nuevo año. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho. Pues respondiendo a su pregunta, yo considero que de momento hay un alto porcentaje de probabilidad de que el juicio inicie el día 5 de enero. Lo que existe ahorita es una amnistía que está pendiente de resolverse. Un recurso de amnistía. Es cierto, y entonces pues eso sería lo único que de repente podría detener el juicio. Sin embargo, nosotros creemos que jurídicamente la amnistía no es aplicable en este tipo de casos, porque pues estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos y por lo tanto pues la amnistía jurídicamente no es aplicable. El proceso, Neri, repetir todo el proceso nuevamente trae muchas cargas, y especialmente para muchos de los que ya testificaron. Hablemos un poquito de eso, de cómo ves también ese proceso. Muchos argumentan que simplemente testificar es revivir lo que sucedió, y hacerlo nuevamente es mucho más complicado. Yo creo que hay un proceso bastante difícil acá, pues por una parte las personas que colaboran con su testimonio dentro de este proceso, pues
definitivamente tienen que volver a recordar los hechos que ya narraron. Recordemos que son hechos traumáticos. Muchas de las personas que se presentan a declarar han recibido un apoyo psicológico. El hecho de que hayan presenciado la muerte de familiares, amigos, padres, etcétera, pues es un hecho traumático donde pues el Estado también tiene que atender ese daño causado a la vida, ese daño causado al desarrollo de la integridad de una persona. Pero por otro lado, recordemos que ya se llevó a cabo un debate, ya se conocen cuáles son las declaraciones testimoniales que se van a aportar, cómo se van a entrevistar, cómo se pueden incluso objetar las preguntas que se formularon. Pues obviamente acá las partes, los abogados, defensores, la parte acusadora, pues tendrán que o repetir la misma estrategia o iniciar acciones nuevas. Obviamente dentro de un debate es precisamente como esa lucha jurídica, esas acciones en las cuales pues se trata de llegar a la verdad a través de las entrevistas que se hacen a peritos, a testigos, a la prueba documental o reconstrucción de hechos, qué sé yo, lo que se vaya a aportar. Lo que sí es cierto entonces es nuevamente revictimizar, es nuevamente hacer pasar por un proceso. No sé cuántas veces habrán declarado ya. Recordemos que en la fase preparatoria deben declarar. Cuando declaran hay una fase preparatoria, posiblemente algunos declararon en anticipo de prueba y son varias veces que declaran y eso es una carga que llevan en sí pues los testigos. Y tengo que hacer una aclaración antes de darle la palabra otra vez a Claudia, porque estaba invitado también Francisco García Huguel, uno de los abogados del general Efraín Ríos Montt, había confirmado su asistencia, tuvo un problema personal, se excusó ya muy tarde, después de las 7 de la noche por un problema personal, y por eso no nos acompaña, pero haga la aclaración, porque sí estaba acá también invitado Francisco. Para que justamente tuviéramos el punto de vista de la defensa de Ríos Montt. Vamos a repetir más adelante las palabras que ha dicho su abogado, el señor Hernández, que lo vimos recientemente en el noticiero. Me llama la atención la respuesta de Nery Rodenas, quien coloca sobre la balanza frente a lo que ustedes se enfrentan como fiscales. Por un lado, revictimizar, hacer a todas las víctimas llegar ante un juicio y repetir esa vivencia. Pero por el otro lado, se conoce ya esa estrategia, se conoce qué preguntas hacer, se conoce cuál es el testimonio de cada quien. Quizá mi pregunta deba ser acá, ¿se prevé algún cambio en la estrategia de defensa del señor Ríos Montt? ¿Una estrategia por parte de José Efraín Ríos Montt? Un cambio en la estrategia de defensa. Su defensa fue altamente criticada en el juicio anterior, en el año 2013, como una defensa que se dedicó más bien a cubrir y a bloquear, digamos, el desarrollo del juicio, que a defenderlo a él de la acusación mera. Es muy probable que la estrategia sea la misma. Yo no descarto esa posibilidad de que se intente, digamos, plantear algún tipo de incidente o de recurso con tal de que el debate no se inicie el día 5 de enero, ¿verdad? Sin embargo, pues por parte de la Fiscalía, la estrategia básicamente va a ser la misma. Porque aquí no es tanto de la estrategia que nosotros vayamos a tomar, sino simplemente la prueba que se reproduce dentro del juicio, la cual la Fiscalía considera es convincente, y pues prueba de ello fue que la misma ya sirvió para emitir inicialmente una sentencia condenatoria, ¿no? Nery, hubo dos problemas procesales al inicio. Uno, cuando el juez Gálvez justamente se da el problema de que si se pueden presentar o no unas pruebas en la fase previa, y posteriormente ya lo que se da todo durante el juicio que preside Yasmín Barrios. Muchos actores ya conocieron el caso. ¿Qué sucede en un caso como estos, con esa situación? ¿Qué actores tendrían que inhibirse o podrían solicitarse recusaciones y demás? Porque ya algunos emitieron opinión y criterio acerca de esos temas. Bueno, obviamente el tribunal que conoció el debate no puede repetirlo. Ya hay una opinión expresada. Creo que ahora conoce el tribunal de mayor riesgo B, si no estoy mal. Ellos pues son ajenos, me imagino que por el tema de los medios de comunicación estarán informados, pero ellos tendrán todo el derecho de poder participar, que son a quienes se podría recusar o ellos podrán inhibirse, pero de momento yo creo que no habría ningún razonamiento, ningún fundamento para pedir que el tribunal no participe. De ahí pues pueden repetirse obviamente las partes acusadoras, el Ministerio Público, los querellantes adhesivos. Ellos no tienen ningún problema para poder participar, tampoco los testigos ni los peritos. El único que podría haber problema obviamente es un juez, pero en este caso no conoce ya quien podría hacerlo. Recordemos de que ya hay una sentencia emitida, es decir, por lo tanto una decisión expresada, lo cual pues le incapacita para poder asumir
asumir el proceso. Esperamos nosotros de que no veamos las estrategias que se utilizaron en el anterior debate, ¿verdad? Porque era bastante claro el objetivo que se perseguía, y era obstaculizar y no permitir que se desarrollara un proceso, pues impidiendo pues, de que los Esa los fue justamente la mayor crítica hacia la defensa de exactamente, que integraran el tribunal salieran. Entonces esperamos que no se repita. Pero me siento tan tentada de hacer esta pregunta, Neri, y aprovecho porque él precisamente toca el tema en esta mesa. ¿Cuán diferente se prevé un juicio por genocidio cuando la jueza presidenta del tribunal no sea Yasmín Barrios? ¿Cuán diferente puede ser de que no sean ni Pablo Xitimuri ni Patricia Bustamante quienes integren ese tribunal? ¿Qué es lo que se prevé desde el campo de derechos humanos? Nosotros esperamos de que quienes participen sean objetivos. Y cuando hablamos de objetividad, es decir, que puedan dejar fuera cualquier tipo de acción que les permita, que puedan tener un vicio en sus decisiones. Entonces, confiamos en los jueces. Si no hay ningún fundamento definitivamente que les impida estar dentro del proceso, ellos tendrán que quedar fuera, pero de momento no hay. Esperamos nosotros entonces que el desempeño de los jueces sea objetivo, sea independiente, libre de presiones. Recordemos que aquí hay mucha presión de muchas partes, quienes quieren que se desarrolle el proceso y se juzgue, y quienes están a cualquier forma pues realizando acciones para que no se desarrolle. Entonces esperamos que nadie presione y que los jueces sean que puedan desempeñar y ejercer su cargo de una forma independiente objetiva. El proceso también se gestó mucho a nivel de los medios, hablando. O sea, hubo mucha presión por medio de los diferentes medios de comunicación, donde se buscaba generar simpatías o a favor de un lado o el otro. ¿Cuánto de eso impacta en una fiscalía en poder llevar a cabo un proceso más técnico, un proceso que permita llevar lo necesario a quienes tienen que tomar la decisión? Que no somos toda la población, son el tribunal que está en ese momento ejerciendo. ¿Cuán complicado se vuelve con toda esta presión mediática que hay alrededor? Pues yo considero que es algo que no podemos evitar. Es un derecho de la población de estar enterado de todo lo que está aconteciendo en el tema de justicia, y pues nosotros nos limitamos simplemente a ejercitar nuestro trabajo, a ejercitar la persecución penal a la cual estamos obligados a llevar a cabo. Y pues independientemente de cuáles sean las opiniones o si estas son encontradas o no de unos y otros medios de comunicación. Hablaba el defensor de Ríos Montt, y lo vimos durante el noticiero, de la frágil salud del acusado. ¿Puede cambiar esto de alguna manera la perspectiva del desarrollo de ese juicio? Neri, Orlando, ¿de acuerdo con su experiencia? Gracias. Pues yo he tenido conocimiento de que el acusado José Efraín Ríos Montt pues sí adolece de quebrantos de salud. Sin embargo, existen a través de la tecnología ahora, digamos, en el caso él no pudiera asistir a la sala de juicios, pues podría ser por medio de una videoconferencia que él pudiera presenciar el juicio, y pues de ello con ello, darle cumplimiento a ese principio de inmediación que inspira el proceso penal. Es decir, todo es que haya voluntad, considero yo, de llevarse a cabo el juicio, y tendría que iniciarse el día 5 de enero. ¿Cree que esa perspectiva o ese escenario es probable? Bueno, yo temo que se va a utilizar eso para precisamente bloquear. Se ha visto en otros procesos, incluso en una oportunidad hubo la intencionalidad de llevar adelante un decreto, una iniciativa de ley, en la cual pues se pretendía que personas mayores de 80 años no fueran juzgadas. Y yo creo que realmente los casos son, bueno, cualquier caso tiene gravedad. Yo creo que estos casos que ofenden y han ofendido a la humanidad por su trascendencia, esperamos pues de que realmente se lleve adelante el proceso y que no se vaya a utilizar este recurso. Nosotros respetamos cuáles son las decisiones de los peritos, de quienes efectivamente han confirmado esa enfermedad, pero yo creo que acá pues hay una atención completa de la humanidad, no solo de Guatemala. Ahora, Neri, hay 3 delitos tipificados. Al que más énfasis se le da siempre es a genocidio, pero sin embargo hay un segundo de ellos que tiene sentencias similares al mismo de genocidio. Se vuelve más simbólico, más emblemático el hecho de que sea el delito de genocidio el que pueda quedar, digamos, la sentencia, o
da igual el que pudiera ser alguno de los otros delitos que tienen sentencias, en uno de los casos muy similar al de genocidio? Yo creo que es hasta histórico, porque en Guatemala o en un país del mundo no se ha juzgado en su mismo país, por eso es tan importante. Recordemos los genocidios que se han cometido en otros países, en Europa, en Ruanda, en África, han sido juzgados por tribunales internacionales. Correcto. Y ahora lo histórico en Guatemala es de que se pone a prueba la justicia en nuestro país. Por eso es tan importante y se le ha dado tanta trascendencia a este caso, al delito de genocidio. Sin embargo, recordemos que también hay otro tipo de delitos, el incumplimiento de deberes, otro tipo de hechos en los cuales pues para nosotros también viene a ser importante. Sin embargo, acá lo que polarizó a la población es precisamente el tema si hubo genocidio o no hubo genocidio. Pero yo creo que acá también tenemos nosotros que tener una visión integral de todo lo que sucedió durante el conflicto armado interno. Obviamente, lo que sucede en el conflicto armado interno, de conformidad con las conclusiones que emite la Comisión de Esclarecimiento Histórico, se califica de efectivamente hay delito de genocidio, pero también hay otros delitos que afectaron grandemente y que ofenden precisamente al pueblo guatemalteco. Ese justamente es el meollo de todo el asunto. Orlando, no es la primera vez que un juicio de la guerra debe repetirse. Recuerdo que el caso de Chamán debió repetirse también de principio a fin y que los resultados se refrendaron en un segundo juicio. Que me corrija Neri Rodenas si yo estoy mal. ¿Cuáles son las oportunidades o cuáles son los chances que tiene un caso cuando vuelve a repetirse de conseguir sentencias similares, aunque está sometido a diferentes jueces? Yo creo que la base fundamental acá es la prueba dentro del juicio. Digamos, si en un primer juicio se encontró prueba para condenar a una persona, es muy probable que en un segundo juicio lo haya. Porque salvo cuando, digamos, ocurren juicios donde de pronto la prueba no es demasiado convincente y entonces por ahí, digamos, el nuevo tribunal podría encontrar algunas circunstancias como para absolver o para condenar a la persona en caso en una sentencia distinta a la que inicialmente ¿Se puede incorporar nueva prueba a un nuevo juicio? No, bajo esta dinámica debe ser la misma, ¿verdad? Debe ser la misma prueba la que debe reproducirse. Uno de los temas también tiene que ver con todo este proceso. La carga, como decíamos antes, de la sociedad civil en general, a favor y en contra, lo que somete presión a todas las partes. Pero tenemos un tema adicional y es que hubo un cambio de salas. Y es un cambio importante en salas en Corte Suprema, porque esto, lo hemos visto en el proceso anterior, no termina simplemente en la instancia en donde está, se eleva a otras instancias. Genera eso más ruido de lo necesario por lo que pasó ahora con el proceso de elección de las nuevas salas. Yo no descarto de que dentro de este proceso y en las comisiones de postulación se haya mencionado el tema. Recordemos que algunas de las acciones que se plantearon por parte de la sociedad civil era precisamente esa intromisión de los poderes del Estado. En el caso de genocidio también hubo una intromisión, hubieron opiniones de uno de los organismos del Estado sobre la función de lo que debería ejercer el otro organismo del Estado, el Ejecutivo frente al Judicial. Bueno, el presidente claramente en su momento dijo no hubo genocidio. Y otros funcionarios del Estado también. Entonces, eso es una intromisión y eso yo creo que está mal visto en un país democrático. Y en el proceso de las comisiones de postulación fue precisamente lo que se reclamó. Entonces, pues ahorita se pone a prueba el sistema de administración de justicia, ahorita se confirma o se descarta si efectivamente eso se dio dentro del proceso y los magistrados tendrán que determinar con sus actitudes, confirmar si efectivamente hay presiones o no hay presiones. Esperamos nosotros de que no hayan presiones y que realmente la justicia en Guatemala pueda superar esta prueba. Son menos de 20 días para saber si no hay un recurso, ese recurso precisamente de amnistía, quien deja en suspenso nuevamente esta gran historia aún en desarrollo. Pero Quique, hemos llegado al final, ¿verdad? Creo que estamos ya en eso, pero solo, Orlando, porque aquí surge esta inquietud, y es que el repetir un juicio como estos es una carga para muchos, todas las partes, como decía Neri, pero para el mismo Ministerio Público, poder repetir todo un proceso, todo un procedimiento ante un tribunal nuevo y ante una sociedad que ahora está más enterada y más enfrentada que cuando iniciamos el juicio anterior, porque el enfrentamiento se fue generando a lo largo del juicio. ¿Cuánta presión más le pone eso al Ministerio Público? Y perdón,
y con un Ministerio Público diferente, con una jefe del Ministerio Público diferente a quien estaba en ese momento en el juicio. ¿Cambia eso? Pues, no, digamos, el Ministerio Público, pues, está obligado, digamos, a ejercitar la acción penal, y peor aún en un caso como estos, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos a continuar realizando el trabajo, y mire, con tal de alcanzar la justicia, pues no nos importa, digamos, si tenemos que repetir 1 o 2 veces o 3 un mismo caso. Aquí pues ocurrieron graves violaciones a derechos humanos. Obviamente ellos, los sobrevivientes, los testigos, pues se están revictimizando. Pero bueno, digamos, el sistema de justicia es así acá en Guatemala, y ante... Sí, ese es el precio que hay que pagar. Claro, por supuesto, tenemos que repetir el juicio, aunque deberíamos de ocuparnos, digamos, ya de otros casos, pero pues como hay que repetir el juicio, de modo... Tenemos acá un fiscal determinado. No, definitivamente. Orlando, muchas gracias. Neri, gracias por nos acompañar. Seguramente escucharemos de ustedes en algunas oportunidades más durante el próximo año, así que gracias por habernos acompañado. Y felices fiestas. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Pero si el corte, estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento. Vamos a hablar de un tema que se proyecta hacia el futuro. Esta semana arrancó la licitación de un proyecto que hemos de ver su construcción. Es el Centro Administrativo del Estado, donde se proyecta construir, a ver si usted recuerda, esos terrenos de FEGUA que están en la zona 1, muy cerca de Finanzas y muy cerca de la Torre de Tribunales, en la zona 1. Y para hablar de estos y varios proyectos más, entre ellos un tren de cercanías, nos acompaña Julio Héctor Estrada, el director ejecutivo de la Agencia de Alianzas Público-Privadas. Julio Héctor, muy buenas noches y gracias por estar acá. Vamos a tener una conversación que se proyecta meramente hacia el futuro, ¿no? Pero que empieza a construirse desde ahora, desde el presente. Quique Godoy tiene la primera pregunta. Y gracias, Claudia. Julio Héctor, hemos hablado varias veces contigo acerca de esto, que era un proceso. En cuanto se aprueba la ley de alianzas público-privadas, se empiezan a gestionar. Se hace, de hecho, una cumbre acá, hace un poco más de un año, donde se invita a inversionistas internacionales y se presentan posibles proyectos municipales y nacionales. Hablemos un poco de cómo ha sido este proceso y cómo llegaron a este primer proyecto, que es el que se presentó ayer para licitación. Pues viendo la sección anterior, que es muy del pasado, esto es muy del futuro. Nos ha tomado un tiempo llegar hasta acá. Lo que estamos haciendo ahora, Quique, es creando la institucionalidad. Se crea una ley, pero como pasa muchas veces, hay que implementar, crear una institución completamente nueva, una ley muy moderna, que toma muchos de los ejemplos de todo lo que se ha hecho en América Latina en los últimos 15 años en el tema de participación privada en infraestructura. Viene el proceso de reglamento, montar un equipo de trabajo, definir un portafolio de proyectos, empezar a sentir qué tiene interés de parte de inversionistas, qué tiene interés de parte del público, y luego el último año y medio tal vez de preparación técnica, estudio de arquitectura, ambientales, jurídicos, financieros, hasta que esta semana logramos finalmente lanzar ya el arranque del portafolio de los primeros 3 proyectos que visualizamos que vamos a sacar en este marco de alianzas público-privadas, pensando en que tenemos que consolidar el modelo, darle credibilidad, hacerlo todo con transparencia, con procesos muy abiertos, muy técnicos, proyectos de país. Y el primero de esos 3 proyectos que lanzamos esta semana, que sale uno esta semana, uno siguiente en el próximo mes y en los 6 meses tal vez el último, es un proyecto que se llama el Centro Administrativo del Estado, que es un complejo de edificios para la administración pública, donde el Estado no invierte ni un centavo, simple y sencillamente es como que deja de pagar arrendamiento en todos los edificios que paga. Un privado hace una inversión de un complejo equipado, moderno, que recupera buena parte de esa ciudad de peatones que estamos buscando para el país, fortalece mucho la zona de la zona 1, el área Gerona, el área de La Habana. Se integra muy bien al proyecto de transporte urbano de Transmetro y tren de cercanías, y el privado lo construye, recibe una remuneración del Estado, pero ese gasto es menor de lo que el Estado gasta hoy en mantenimiento, operación de infraestructura, y nos permite también avanzar con credibilidad con un proyecto bastante práctico hacia crear ese modelo, que después podemos hacer muchos otros proyectos que el país necesita. Yo quisiera preguntar, estamos hablando apenas de uno, pero Julio Héctor nos dice, en un mes
o en cuestión de semanas se lanza el segundo. ¿Cuál es ese segundo? ¿Son los puertos o es el tren? No, el segundo que viene justo detrás, digamos, con detalles menores que hacen falta afinar, es un puerto intermodal en la frontera Tecunumán-San Marcos, entre México y Guatemala. A veces se nos olvida que el tercer puerto más grande de Guatemala, después de Puerto Quetzal y Santo Tomás, es Tecunumán. Entran más de 150,000 camiones al año por esa frontera, 4,000 millones de dólares de carga, y es el punto importantísimo estratégico en la frontera entre NAFTA y Centroamérica, que a veces se nos olvida. Entonces, porque no tenemos, y lo que estamos creando con ese proyecto es una empresa pequeña portuaria que presta servicios de camión-camión, muy importantes, camión-tren. Ha empezado a funcionar el tren mexicano que va a permitir que embarquemos carga desde Guatemala hasta Chicago en un solo tren en la frontera en estándar mexicano-norteamericano. Y entonces una empresa hace la inversión, presta los servicios logísticos, administra el complejo, el Estado no invierte un solo centavo, lo que otorga es el derecho de quien hace la inversión y presta ese servicio, como la construcción de un puerto marítimo, solo que en este caso es un puerto terrestre. A ver si aplica la metáfora, es la puerta de Centro y Suramérica hacia el norte, prácticamente. Totalmente, y se combina con otras cosas que están pasando en la zona, el tema de gasoducto que viene por esa frontera también. Más adelante el mismo tren de carga va a salir hasta Escuintle, Puerto Quetzal. Hay un renacimiento económico fuerte en Estados Unidos. México viene justo detrás de la reforma energética. Creo que es una gran apuesta de país para poder tener mucha más eficiencia logística, mucha más competitividad, pero real alrededor de proyectos específicos que acortan un viaje que hoy en día toma 4 días de Guatemala a la Ciudad de México, tal vez a 2 días y medio, solo por eficiencia logística. Entonces ese es el que viene justo detrás. Cuando vemos todos estos procesos, el dilema siempre es que necesitamos infraestructura. La infraestructura puede ser por gestión e inversión del Estado en sí mismo, para lo cual no tiene recaudación tributaria suficiente el Estado de Guatemala, o con inversión privada. ¿Cómo se establecen las reglas para que haya competencia y que haya transparencia en el momento que hacemos estos procesos? Uno, que es lo que la gente a veces cuesta entender, nos toma formar un equipo de gente dentro del Estado que tenga, digamos, las capacidades de estructurar proyectos financieros, técnicos, jurídicos. Yo tengo muchos abogados en mi equipo, muchos financieros en el equipo de la agencia. Luego hay que preparar un proyecto con el nivel de complejidad y el nivel de sofisticación que haría una empresa privada, porque yo tengo que ser una empresa, quiero que pongas aquí 40 millones de dólares y la única manera que vas a recuperar esos ingresos es con las tarifas que vas a cobrar a los usuarios y que vas a competir en el mercado contra otras soluciones posibles. Claro. Entonces tengo que defender eso muy bien. Y no se puede en todos los proyectos, solo se puede en algunos proyectos que tienen esas características de que pueden generar sus ingresos propios o pueden generar suficientes ingresos para reducir por lo menos la participación del Estado a una cantidad menor o tal vez unas garantías nada más de ciertos volúmenes de ingreso. Entonces el Estado apalanca sus recursos, coloca nada o un poquito nada más o solo los derechos o los espacios de tierra o la exclusividad de un uso específico de un sitio de terreno y logra que el privado, bajo esa apuesta de un contrato muy certero, con mucha seguridad jurídica, pero no seguridad jurídica nacional, sino seguridad jurídica muy específica a ese contrato, con reglas claras, bancable, con mecanismos de solución de controversias y con mucha transparencia. Entonces dice, ok, apuesto, voy a colocar dinero y encima la competencia la logramos en la licitación. Es una licitación pública internacional en la cual entra 2, 3, 5, muchas empresas. Ese es uno de los ingredientes que se habla muy poco, pero que significa un gran cambio. Son competencias a nivel internacional. Sí. Pero hablemos, Julio, Héctor, de qué empresas de la región pueden sentirse seducidas para venir e invertir en este tipo de proyectos en Guatemala. Centroamericanas, sudamericanas, mexicanas. ¿Cómo está esa competencia? ¿Cómo está ese mercado? ¿Brasileñas? Brasileñas, vamos a hablar del tema, brasileñas, sí, claro. Sí, por supuesto, entran entre las pensadas clase mundial en temas de concesiones y alianzas público-privadas. Hay un grupo de empresas de construcción globales, españolas, mexicanas, brasileñas, peruanas, un poco chilenas, que han encontrado que es mucho mejor, un negocio mucho más interesante, no solo ser un contratista de obras, sino desarrollar el financiamiento, gestionar, administrar, todo un sistema, vender servicios versus vender un producto final donde tienen que competir con muchos pequeños que pueden competir igual que ellos. Y esas empresas tienen un interés muy grande en venir a Guatemala. Yo cuando he salido la oportunidad, y lo vengo haciendo hace algunos años, la gente no se imagina el interés de los inversionistas en Guatemala. Lo que uno escucha fuera de Guatemala de ellos es mucho más positivo de lo que escucha uno adentro de Guatemala. Pero toca hablar de este tema que Quique ha puesto prácticamente. Pero hasta ahora lo que hemos visto y la razón por la que yo me pasé hace unos años a hacer el tema de alianzas público-privadas y no más competitividad,
es que no hay proyectos. Si el país en algún momento perdió su capacidad de darle forma a proyectos específicos donde un inversionista puede decir, yo puedo invertir ahí con reglas claras y con un trato específico. Pero Julio, se da la cumbre hace un año, se establecen ciertos tipos de proyectos, había una cartera muy grande, pero lo que les interesa a ellos más que el proyecto es la certeza y que van a competir en igualdad de condiciones y en transparencia por un proyecto. Pero cuando salen ruidos como lo que pasa ahora en Brasil, dos empresas enormes, Odebrecht y OAS, son enormes por la capacidad que tiene Brasil de contratar, las ha contratado a ellos. Brasil se ha ido mucho por esa línea, por alianzas público-privadas, donde el Estado con recursos contrata a privados para que haga obra. Ahí están unos candidatos muy grandes involucrados sobre un escándalo, primero en Brasil, salpicando a Guatemala, Julio. ¿Cómo se hace la precalificación para un proceso como estos? Bueno, ¿qué se toma en cuenta y qué no? Para empezar, digamos, nosotros hemos pensado mucho en cómo darle, como son los primeros proyectos, sabemos que tenemos una oportunidad de generar credibilidad y confianza de parte de la gente. El modelo va a funcionar, el país tiene fundamentales económicos de primer nivel, mucha escasez de infraestructura, o sea, proyectos potencialmente rentables e interesantes. Nuestro gran, digamos, factor de si lo logramos o no es si logramos confianza y transparencia de la gente. Para empezar, el proceso es un proceso abierto de licitación internacional con dos etapas muy importantes. Uno, que es lo que lanzamos ayer, que es el proceso de precalificación, donde tienen que presentarse empresas con experiencia, que han hecho proyectos de más de 200 millones de dólares, que tienen capacidad financiera para financiar un proyecto de esa envergadura, que es una inversión de unos 180 millones de dólares. Y luego solo las empresas precalificadas, que es un proceso que está abierto a empresas de todos los países del mundo, pasan a la fase de licitación, que es también una licitación internacional. El proceso todo está en Guatecompras. El proceso de evaluación también está construido de tal manera que es una oferta técnica de pasa o no pasa, y la adjudicación es una variable económica pura, digamos, de adjudicación, y lo que buscamos es competencia. Estos casos que hemos escuchado recientemente también han estado ausentes de competencia, hay que reconocer eso, digamos. O competían entre ellos. Han sido dirigidos prácticamente. Fueron dirigidos, son negociaciones bilaterales. De acuerdo con el tema de tren de cercanía, yo he visto y he atendido grupos de diferentes países europeos, asiáticos, que dicen, yo hago el proyecto y va al financiamiento país, pero lo construyen mis empresas. Ajá, es justamente la condición que se había interpuesto de parte de uno de los bancos brasileños. Quizás aquí la pregunta deba revertirse, Julio Héctor, y no es necesariamente el llamado a responderla, pero sí hay una oportunidad en que alguien que dirige, digamos, todo el proceso de un proyecto de esta envergadura empiece a responder sobre ello. La pregunta no es, digamos, la garantía que damos como país de transparencia hacia los otros. También es la garantía que nos van a dar esos competidores internacionales de transparencia a nosotros los guatemaltecos. No, eso es importantísimo. Queremos empresas formales. Entonces, por ejemplo, las reglas de este proceso hace que el que se precalifica tiene que participar finalmente en la sociedad que se crea para el proyecto y no puede revender su participación o utilizar una empresa pequeña para después refinanciarlo con otro grupo más grande. Eso es muy importante. Segundo, la ventaja de preparar los proyectos bien, de invertir en preinversión, de desarrollarlos con tiempo, de hacerlo con la colaboración de banca multilateral, hace que Guatemala tenga buenos contratos. Yo me he encontrado con los contratos de procesos de muchos años atrás y uno dice, este contrato fue la minuta que mandó el abogado de la empresa contratada, ¿sí? Y lo puede uno ver con certeza. Nosotros hemos desarrollado un contrato modelo que toma los mejores ejemplos de Colombia, Perú, México recientemente, que tiene una serie de cláusulas que balancean mucho mejor, protegen al Estado, definen fianzas, garantías, seguros. Es la mejor forma, involucramos a banca. Toda la inversión de estos proyectos la tienen que hacer los privados. Entonces los mismos bancos cuando le dicen, te voy a prestar 150 millones de dólares para recuperar en 25 años, pero me cumples con esto, los aprietan y ven que el proyecto sea legítimo, que ha sido bien hecho. Entonces el modelo per se tiene un balance diferente. Si es, yo te voy a otorgar 400 millones de dólares para hacer una obra y te lo voy a dar por etapas y luego hay sobrecostos y una serie de cosas más, es muy diferente. Aquí el balance es, tú haces la obra, tú la explotas, si hay sobrecostos es tu problema y encima le tienes que explicar a los bancos cómo vas a evitar los sobrecostos. Entonces es un balance diferente donde el privado asume mucho más responsabilidad y sobre todo con una buena preparación nos aseguramos de que el Estado esté mucho más protegido. Y ese es el gran mandato de crear una agencia. Por eso ha tomado tiempo, se forman equipos, hay que crear una ley específica, reglamentos, pero es para que el Estado no deje cosas sobre la mesa y además defienda los intereses de lo público. ¿Cuál es el rol de la Agencia Nacional de Inversión de Infraestructura Económica una vez se hagan las licitaciones, una vez se adjudiquen contratos? ¿Toca un acompañamiento también a la ejecución de los proyectos?
Eso es muy importante porque la agencia realmente es 2 agencias en una. Inclusive yo soy el director ejecutivo de la agencia y hay otro director de fiscalización que es elegido directamente en un proceso competitivo también por parte del consejo de la agencia, que es un consejo público-privado con 5 y medio representantes del público y 2 y medio del privado, le llaman. Creo que es de Pronacom, uno de los 8. Que es de gobierno, pero del sector privado. Pero el nombrado por el sector privado en un proceso en otro comité. Este director de fiscalización no me responde a mí, su trabajo es administrar el contrato durante los 10, 15, 25 años que dure el contrato. Él es el que coloca las sanciones, tiene un equipo específico y en todos los contratos van cláusulas especiales donde los pagos de los equipos de supervisión del contrato están incluidos como parte del costo de operación del proyecto. Entonces, yo me encargo de conseguir el inversionista, licitarlo, adjudicarlo, aprobarlo y entregarlo ya construido, pero todo el proceso de supervisión contractual, que es un desarrollo contractual muy, muy complejo de fianzas, mantenimientos, etcétera, multas, lo gestiona una persona que está especializada y cuyo único mandato es asegurarse que los servicios sean prestados según los términos del contrato. Derivado de lo que hubo en la cumbre de la que habíamos hablado y de lo que ustedes ya han escuchado, ¿cuánto interés real hay de empresas? Como decías tú antes, son empresas grandes las que tienen que aportar en este tipo de proyectos. ¿Cuánto interés genuino, para no decirle real, cuánto interés genuino ha habido para investigar, para resolver, para poder acercarse ya a presentar alguna propuesta? Yo insisto, en este país, si uno mira los grandes proyectos de infraestructura del país de obra como el Puerto Quetzal, el Periférico, el Centro Cívico, nosotros perdimos la capacidad de darle forma a proyectos complejos hace unos 30 o 35 años. Coincide un poco con la entrada de la época democrática, uno cambia en la lógica de planificación. Los inversionistas están muy interesados, pero tiene que haber un proyecto concreto. Tal vez lo más importante del salto de esta semana es que nosotros empezamos con el primer proyecto, que ya es un proyecto invertible. Cuando el inversionista viene a preguntar, quiero el proyecto, me dice, ¿cómo hago para participar? Mire, aquí está su foto de Google Maps con su dibujito, que es lo que uno veía normalmente. Aquí da una idea y da una finca. ¿Y quién es el dueño? Pues no sé, pero yo creo que ahí se puede hacer un proyecto. No, aquí están ya los términos. Si usted quiere participar, presente todo este formulario. Y detrás viene un contrato de 200 páginas y términos de referencia específicos de lo que hay que hacer. Garantías, estructura financiera, proceso de calificación, fianzas específicas. Entonces uno le ofrece algo muy concreto. Lo que Guatemala ha logrado hacer en el sector eléctrico en los últimos 5 o 10 años, esto es como lo que viene, digamos, a fortalecer la parte de infraestructura de transporte más amplia o infraestructura pública más amplia. Y justo con ese enfoque, que con estos primeros 3 proyectos queremos generar esa credibilidad. Si lo logramos y también se fortalece institucional y económicamente la agencia a través del éxito de los proyectos, se pueden hacer muchísimas cosas porque el interés es muy real, pero sobre proyectos de verdad. Y también el interés nuestro de que le vaya bien. No, el interés nuestro de que le vaya bien es alto, porque si le va bien, le va muy bien al país. Ya lo escuchó usted, 3 proyectos, empezamos con un centro administrativo del Estado, seguimos con un puerto en Tecunumán y se viene un tren de cercanías. Quique, le toca despedir este programa. Te agradezco muchísimo, vamos a estar pendientes y dándole seguimiento a lo que vienen los siguientes pasos en estos procesos, así que gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias, y esto es lo que queremos, que la gente se involucre y que exija que salgan los proyectos. Gracias, Julio. Vamos a ir a la corte, vamos a ir a los deportes con a Rosario Orellana. Y al volver a las 10 p.m. estamos con Mario Rosales. Vamos a hablar justamente del caso anterior, del tema de genocidio. Estamos acá en las 8:45. Volvemos en un momento.